Buenas tardes. Soy Ramón Villa, ya me conocéis de sobra, es la presentación habitual. Hoy doy la bienvenida a dos compañeros del grupo que han escrito una novela que está teniendo un gran éxito. La verdad se dice que está sorprendiendo a todo el mundo y está gustando. Estoy con, aquí detrás lo veis, con Josep Mateu y Jordi Martínez y El Inquisidor de Barcelona. Buenas tardes, bienvenidos. Jordi, bienvenido. Buenas tardes. Josep. Buenas tardes. Muy agradecido por tu invitación. Este tocho es vuestra obra. Son 1000 páginas. Yo, en el grupo lo saben, porque lo he dicho, la he leído en 6 días. Buena prueba de ello. Y hoy no voy a tener la responsabilidad de destrozar la trama. El gran problema para mí de la novela es que se puede contar algo, pero si cuentas algo, puedes desilvanar absolutamente todo y desvelar la trama. Estáis ahí vosotros y seréis vosotros quienes contéis lo que se pueda contar de El Inquisidor de Barcelona. ¿Cómo llegasteis a la idea de escribir una novela del siglo XVI-XVII de un tema tan difícil, complejo, y además en Cataluña no había históricamente no había la misma Inquisición que había en el resto de España? Quizás era un poco más liviana que en el resto, tanto en la corona, en lo que antiguamente era el Reino de Aragón, por sus propios fueros, existió una resistencia ante la Inquisición. ¿Cómo es que llegasteis a la idea de escribir una novela sobre la Inquisición y precisamente un inquisidor? Mira, la idea en teoría partió, yo siempre he sido amante del periodo de los siglos XVI y XVII, el periodo de los Austrias. Siempre me ha traído subyugado. He cogido documentación, tengo una innumerable bibliografía sobre ello, ¿no? Entonces yo le planteé a Josep hacer un estudio sobre algún tema en el siglo XVI. Podría ser la Inquisición, ¿no? Entonces, hablando, él me dijo que, ¿y si lo planteamos y hacemos una novela? Entonces yo dije, bueno, me lo pensé y digo, bueno, pues es una manera de explicar un periodo que, por cierto, no creo que haya muchos, y en especial en Cataluña, hablando sobre Cataluña, libros que hablen del siglo XVI y XVII. Creo que hay muy poca cosa. Mucho de la Edad Media. Ahora van apareciendo más libros, pero cuando empezamos a escribirlo había una bibliografía referente a novela que hablasen sobre estos periodos muy pequeña. Pero bueno, como era el periodo que a mí me interesaba, se lo planteé a él y entonces, bueno, en unos días me contestó y dijo, pues adelante, no sé cuál es. Bueno, en realidad le contesté a las 24 horas por deferencia, porque como estábamos trabajando juntos, se fue para casa, no pude contestarle y al día siguiente le comenté que sí, pero que en realidad en lugar de hacer un libro sobre la Inquisición, pues una novela ficticia, pero muy documentada. O sea, la idea era mezclar hechos reales con nuestra historia, pues que, como todas las novelas, pues tiene pues buenos, malos, triángulos amorosos, amores imposibles, acción, aventura, misterio, y como somos los dos amantes, muy amantes de la novela negra, los dos, nos gusta mucho la novela de intriga, entonces quisimos ponerle mucha intriga, porque creo que también la intriga engancha mucho, atrae al lector para saber el qué pasa, qué pasa, qué pasa. Ese qué pasa llama la atención y atrae. Pero dijimos, una de las cosas que tenemos que hacer es explicar cómo funcionaba la Inquisición desde el momento que cogen a una persona hasta que llega el auto de fe. Que Sandra Aza, por ejemplo, lo hace en su libro de Sangre, explica el método de la Inquisición. En ese aspecto, pues nosotros consideramos que está también bien explicado, con sumo de detalle, desde el principio que cogen a la persona hasta que llega el fatídico día. Y bueno, y fue eso. Y aparte eso, la obsesión
que eso ya es más difícil, de querer reflejar cómo estos personajes, cómo se desenvolvían y el periodo, poderlo explicar, que la gente viese cómo se vivía, los hechos históricos. Hemos utilizado, aparte de verdad que hemos podido utilizar 50 libros y dietarios, tesis doctorales, para buscar, por ejemplo, el nombre de un personaje de la Inquisición, un simple carcelero. Pues buscamos una tesis doctoral y salía el nombre de este personaje que existía en la vida real. O sea, que hemos querido cimentarlo todo, dejarlo bien claro la época y explicarlo con detenimiento. Los personajes pues, ya iban surgiendo. Quiero recordar que un día, en una conversación con Josep, me contó que el familiar de la Inquisición utilizaste su personaje histórico, el bandolero, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Sí, los hermanos Poch. Sí. Los hermanos Poch. Juan Poch, era Poch, Montserrat Poch, en Cataluña era mítico, muy mítico, Serrallonga. Pero Serrallonga creo que nació, puedo equivocarme, 50 años después. Y como no queríamos falsear la historia, buscamos a los bandoleros de la época. Y eran de esos tres. Más famosos. Con respecto a la afición a la novela negra, dejasteis la novela bien abierta. Los que nos gustó estamos deseando poder leer la continuación. Porque bueno, la continuación estamos ahora, yo creo que en un mes la acabamos. Sí. Si todo fuese bien, se podría publicar quizás en septiembre, octubre. Yo pienso que para finales de aquí eres más optimista que yo, ¿eh? Para Navidades. Sí. Explicarme cómo hacéis. Ya sabemos que la documentación que habéis manejado es larga y extensa, pero ¿cómo os organizáis para escribir a cuatro manos? Bueno, a ver, al principio nosotros utilizamos un guión. Bueno, vamos a ir, que sabemos el principio y sabemos el final. Entonces... Perdón, el principio y final del capítulo, ¿se refiere? Sí. Un guión repartido por capítulos. Sí. Continúa. Bueno, entonces hacemos la idea, vamos a por ejemplo, ¿cómo te diría yo? Que tiene que acabar de esta manera, ¿no? El capítulo. Pues bueno, lo hace una persona, escribimos, el otro en realidad tampoco sabe cómo puede ir evolucionando el capítulo, lo hablamos una vez terminado y si hay que hacer algún cambio, alguna conjetura, pues la realizamos entre los dos. Una vez terminado aquí, hablamos de cómo debemos continuar. Y entonces, pues, el otro pues, hace el siguiente capítulo y así vamos pasando a ver el que puede... Sí, bueno, mira, hay que pensar, tenemos un principio y tenemos un final, eso está claro. Por el medio salen más cosas. Entonces, guionizamos esos capítulos. Tenemos que empezar aquí, tenemos que acabar aquí. Basamos con 12, 14 personajes fijos, más o menos. Digo 12 o 14 porque tiene un número aproximado. Eso no quiere decir que a lo mejor en algún capítulo pues a alguien se le ocurra algún otro personaje porque le hace falta, me lo invento, un vigilante o un guardia, por ejemplo, que no estaba en la base principal de los 12 o 14. Y que después puede ser importante. Sí, puede surgir. Mira, te diré una cosa, tú que has leído la novela. Pau, que es uno de los protagonistas, inicialmente no estaba en nuestra mente. No estaba en nuestra mente. Fíjate tú la importancia que después llega a tener Pau. Pues así fue. Entonces, claro, uno hace el capítulo o hace 2 o 3 capítulos, entonces se lo pasa al otro, el otro se lo mira, corregimos lo que veamos que hemos de corregir, pulimos, discutimos un poco, discutimos siempre de buen rollo, ¿no? Porque para eso nos conocemos de toda la vida y entonces, pues bueno, corregimos un poco y nada, y así continuamos. Yo lo que tendría que decir también que sabemos un poquito cómo empieza, un poquito la trama, hacemos la idea y cómo queremos acabarlo. Eso sí. Pero mientras estamos escribiendo todos los capítulos que pueden ser, no sé cuántos ya llevamos, 50 o 60. En esta novela unos 80 capítulos. Eso
y me gusta más, ya sé que hay otros autores que lo tienen todo calculado. Vamos improvisando de alguna manera, como los giros nos pueden ir surgiendo al cabo de un par de meses. Decir, oye, este personaje, ¿por qué no hacemos esto o por qué no hacemos el otro? No lo tenemos ya preconcebido. No sé si me explico. Lo vamos variando mientras vamos escribiendo. Pero siempre llegando al perdona, final. Al final que tenemos... los personajes, la personalidad la definís de principio o dejáis también que vaya surgiendo a medida que se va escribiendo. Bueno, eso va saliendo mientras escribimos. Lo que pasa es que en este segundo libro ya muchos personajes ya salían de la novela anterior, con lo cual ya tenemos el trato psicológico de la persona. Entonces, no, cuando escribimos la primera parte, también fuimos improvisando los trazos psicológicos de los protagonistas. Aparte del principio, hombre, teníamos el personaje del inquisidor, que ese ya lo teníamos claro. Después, pues ya van apareciendo otros personajes. Por ejemplo, el entorno familiar del inquisidor también lo teníamos esbozado, pero fueron surgiendo. Tenían, pues, eso se puede decir, un par de sobrinas, pues nos fue saliendo, pues una tenía su carácter, el otro de otra manera, y nos interesó que una de ellas fuese un poquito más malvada, pues fuimos tejiendo su característica. La madre, la hermana del inquisidor tiene una evolución que al principio sale un poquito más pazcata y después creo que toma un papel ya más fuerte, ¿no? Con más personalidad. Vuestros personajes son malos, ¿eh? Hay auténticas maldades en el medio de esos personajes, sí, independientemente de que hay otros que son buenos, pero bueno, son personajes humanos con bondad, pero realmente hay muchos muy malos dentro de la novela que se hacen muy atractivos. Sí, eso sí, pero fíjate, yo también, supongo que tú también, hemos leído novelas del siglo de oro, los clásicos de bueno, pues Miguel de Cervantes, Quevedo, incluso la novela picaresca, aunque estén tratados de manera, en algunos casos, cómica, pero también salen unos personajes que también son malvados, ¿no? Y bueno, y si lees si lees historia real, ves que algunos personajes eran malos verdaderamente. Es que yo creo que el malo es muy importante. Ahora mismo se me acaba de venir a la cabeza una idea, una cosa, que Jordi no sabe porque nunca lo he hablado. ¿Tú recuerdas la serie Dallas? La archifamosa Dallas. ¿Quién era el más popular? Pues ahí lo tienes. Esto se me acaba de venir ahora a la cabeza, ¿eh? Cuidado, que hasta ahora nunca la viene de la cabeza. Sí, pero hombre rico y hombre pobre. El realmente conocido era el hermano rico, que era malvado. Ahí está. Sí. Y que todo salía bien, aunque al final se le torcía, pero claro. Sí. Pero primero todo tiene que salir bien para que el lector lo vaya odiando. Y cada vez más. Y eso, yo creo que eso gusta al lector. Pero de todas maneras también yo creo que hay un amplio abanico de personajes que yo creo que cogen toda la amplia gama de lo que es el ser humano, creo yo, ¿eh? Porque con tanto personaje yo creo que hay el bueno, sale un párroco que es bueno, que ayuda, el inquisidor tiene un familiar que cuenta mucho con él, que también es bastante malo y también puede ser odioso. Una lectora me dijo, pero es que no lo puedo ni ver a este personaje. Y claro, y después, bueno, pues entonces salen otros personajes importantes como Comas, bueno, una serie de personajes que están en una cárcel en algún momento, y ahí también hay el abanico amplio de todos los caracteres de las personas. Y que hay, aparte, algunos que yo creo
que entre la maldad que tienen hay una confraternización dentro de Cada uno que con les sus une, caracteres con su maldad, pero que se unen. Hay camaradería. Hay camaradería, eso. En esa celda termina habiendo camaradería. Ante una situación tan grave, mala, pues allí hay alguna manera que se ayuda. Después hay un personaje que se llama Jacinto, en la cual quizás mucha gente crea que exageramos su manera de ser, pero es que resulta que Jacinto está debidamente exagerado, basado en una persona que yo conozco. Es creíble, es un personaje que a mí me resultó creíble. Sí, porque es que hay personas que son o se ven tan inferiores que van por la vida buscando culpables a quien descargar su ira. Y son tan orgullosos que no soportan que nadie les ayude, porque esto, de verdad, Jordi, y que hemos trabajado juntos, teníamos a un chico que, bueno, que era así, es que era así, era alcohólico, se había peleado con medio departamento, de verdad, pero hasta llegar al punto de esperar a la calle a alguien para querer pegarle, o sea que, entonces, Jacinto fue esa persona. Así que a lo mejor hay gente que lo ve y dirá, hombre, estás exagerado. Pues está basado en una persona real, a ver, exagerado, claro que sí, porque esta persona, por sea como sea, tampoco llegaba a los límites que llega Jacinto, pero está basado en él. Además, yo creo que estamos en un periodo que es bastante despiadado, ¿me entiendes? Hay que, claro, hacerse la idea es que normalmente cuando se lee una novela histórica, te tienes que poner en el periodo, porque claro, lo pones mirando a la vida actual, que mirando la vida actual según en qué épocas y en qué sitios también están pasando cosas horrorosas, ¿no? Pero lo humanizas más y dices, ostras, pues aquello no puede ser. Aquello era una vida muy dura, donde había unos desequilibrios y donde había miseria, las ciudades estaban sucias, malolientes, frío, desvalidos, o sea que no sé si lo hemos acabado de reflejar, pero en algunos momentos era nuestra intención. Sí, yo creo que una de las virtudes que mostráis en el libro es que no juzgáis los hechos con la mirada actual, sino que reflejáis lo que ocurre en aquel momento, con toda la crudeza y con toda la sordidez que pueda tener, porque hay escenas muy sórdidas, era así, y no hay una moralina actual, ni tampoco se mira como que es un error muy grande que cometen ahora mismo muchos historiadores, el querer trasladar a hace 5 siglos los pensamientos actuales. Sí. Incluso tratando la Inquisición, tampoco la hemos querido hacer tan malévola. Hay algún personaje malévolo, pero la mentalidad de la Inquisición era la que era. La de Barcelona era mucho más suave que en otros. Dependía de los tribunales. Por ejemplo, el de Valencia había sido muy duro, el de Navarra. Y el de Barcelona era más suave, ¿no? Pero tampoco hemos querido hacerla que fuese tan demoníaca, que han aparecido estudios que, por ejemplo, a nivel de justicia, la justicia civil a veces era mucho más dura o como mínimo tan dura como la Inquisición. Además, la Inquisición tenía aquellas cosas de que a la hora de juzgar y de dar la culpa, de aplicar sentencias, eso quiere decir, a la hora de aplicar sentencias lo mandaba a la justicia civil. Ellos se levaban la mano, ellos decían, este señor tiene que pasar por el garrote, y se lo daba a la justicia civil. Eso también lo recuerda Sandra Aza en su libro. Sí. Prefieren la Inquisición que no la justicia civil. El relato corresponde a los civiles, no es al tribunal. El tribunal marca sentencia, pero claro. Claro, es que eso es así. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión, y lo tengo por ahí,
Felipe II, cuando el asunto de Antonio Pérez, que se refugia en Aragón, pues en las negociaciones que tiene y demás, Felipe II con las Cortes de Aragón, una de las cosas que le piden es que relaje la Inquisición en los territorios de la antigua corona de Aragón. Prueba de que eso que estás contando era así, de que históricamente siempre hubo una situación. Además, creo que también influye mucho en los sitios en donde hay moriscos, donde hay judíos, claro. cosa que en Barcelona además tiene toda la lógica por la pujanza comercial, que sea mucho más importante toda la legislación civil que toda la legislación de la Inquisición. La Inquisición tuvo una evolución, ¿no? Primero fue el judaísmo, después el problema morisco, y después también se utilizó, sobre todo en la corte, Madrid, todo eso, a nivel político, para sojuzgar a gente que no interesaba. Fue el caso de Antonio Pérez, que buscaron un problema que fuese la Inquisición tras él. Aquí en el Principado de Cataluña, por ejemplo, dentro de la corona, la Inquisición tenía muchos detractores. No por el hecho de según qué penas, no, sino a la hora de inmiscuirse, lo que ha pasado toda la vida, a la hora de inmiscuirse dentro de las instituciones catalanas, por ejemplo, ¿no? Era eso. Pero a nivel de juzgar cosas de sodomía, cosas de herejías y todo eso, la gente tampoco lo veía de una gravedad extrema. Es que yo me imagino que no lo conozco con la profundidad que vosotros lo podéis conocer, que en Cataluña los prestamistas eran civiles, no eran judíos. Entonces había una gran diferencia entre que prestase un judío una banca judía que no una cristiana, por el simple hecho de que se usaba muchas veces como la acusación ante la Inquisición para evitar devolver las cantidades que prestan. Entonces, eso ocurre. A mí me gustaría saber qué os dicen los lectores. Bueno, te puedo responder. Estamos haciendo una segunda parte, por algo será. Creo que eso está respondido porque, la verdad, como te he comentado, hicimos este libro para la familia, después la cosa fue a más, pero nunca creímos en hacer un segundo libro. A mí me gusta mucho escribir, más que a él, a él también, pero no tanto como a mí. Entonces, como los lectores lo pedían, pues yo, que soy un pesado de tomo y lomo, porque lo soy, lo reconozco, entonces le empecé a chinchar, y entonces accedió. ¿Pero por qué? Porque los lectores nos pedían una segunda parte. Incluso hubo lectores que me dijeron que el libro podía haberlo alargado más, porque hay un momento en el libro que hay un salto de Barcelona a Sevilla, y me pedían que relatase el viaje. Y oye, pasan 6 meses en una línea, 6 meses después, pues aún me pedían más. Eso me lo comentó a mí un lector. Digo, hombre, ¿te parece poco 1000 páginas? Claro. Yo te comenté que podíais haberlo hecho un poco más largo, pero en 2. Haber hecho un primer volumen y un segundo volumen con este. El problema es que somos, a ver, si eso lo escribe, si por ejemplo, un autor, yo que sé, Eduardo Mendoza, para decir algo, o quien sea, dice, mire, voy a publicar el libro, la primera parte y después la segunda. Pero claro, eso lo decimos nosotros, que en modestia aparte, bueno, tampoco nos conoce tanta gente, y decimos, hacemos una primera parte y después una segunda. Eso tampoco creo que hubiese llegado a ningún sitio. ¿Cuánto tiempo os llevó escribirlo? Bueno, este libro... ¿Cuánto tiempo? 7 años. No documentarse, sino una vez que estabais documentados y que sabíais lo que queríais hacer, ¿cuánto tiempo os llevó escribir las 1000 páginas? Pero es que nosotros, a medida que escribíamos, también nos documentábamos, porque es que la documentación
es que pueden surgir. Es que a mí me gusta leer muchos libros de historia, ¿no? Y me voy comprando. Y a medida que me compro uno, y además con un periodo tan largo, van surgiendo ideas. Y dices, bueno, pues en este periodo podemos poner esta historia. Pasó aquello en aquel sitio. Y entonces es constante, es algo que se va juntando la historia con la documentación. La documentación siempre es constante, siempre aparecen cosas nuevas. Puede salir un libro que dices, ostras, pues podíamos poner esto. Y pues se retocaba, se ponía, se arreglaba. Claro, porque ocurre que tú vas escribiendo, pero como el libro, se puede decir, son 11 o 12 años, en 11 o 12 años ocurren muchas cosas. Entonces, pues cuando llegas al año tal y buscas datos del año tal, pues ves un dato. Mira, un ejemplo que te pondré es cuando entra Juan de Austria. Cuando entra Juan de Austria, que al principio no teníamos ni pensado que apareciese, descubrimos que fue el 10 de junio, 9 de junio, ahora no recuerdo bien, que se quemaron en la Barceloneta a 4 homosexuales. Eso lo vimos. Y nos inventamos que uno era carnicero, el otro era su hermano, su primo, no sé, eso da igual. Pero que se quemaron es cierto. Entonces es lo que te ha dicho Jordi. Vas escribiendo y a medida que pasan los años vas descubriendo documentación verídica y la vas colocando. O sea, no es que primero hagamos una documentación extensa de todo y después escribamos el libro. Era todo paralelo. Entonces tuvimos 7 años, si descontamos veranos, de pausa, Navidades y Semanas Santas. Pero puede estar 7 años tranquilamente. Sí, sí. Además, yo cuando me leo el libro de historia, me tomo apuntes, una serie de apuntes, con cosas que pueden ser interesantes para la novela. Te podía señalar un fajo enorme de anotaciones, sí, es verdad, sí. con todas las cosas. Por ejemplo, la vestimenta, aquel día llovió, aquel día, porque también hemos visto, a lo mejor si algún día alguna lluvia o eso también lo hemos puesto, porque con los dietarios de la época pues se puede poner lo que sucedía el día a día, ¿no? Y entonces, claro, a base de documentación te da ideas, además. La documentación da ideas para crear algún capítulo. La conversación de 2 hombres que hace mucho frío y el otro le dice, para frío el invierno pasado que quedó el Ebro helado. Eso es un hecho verídico. Como también es verídico el inicio de la fecha de la novela, domingo 9 de marzo de 1572. No es un día escogido al azar, no. Ese día hubo un auto de fe en Barcelona. Es que para que quede el Ebro congelado, el frío tiene que ser brutal. Pues fue. Sí. Y como eso, pues claro, el caso de los 4 homosexuales quemados y ahora... El incendio de Valladolid. Me lo ha quitado de la boca. Sí. El incendio de Valladolid. Conversación entre los 2 inquisidores que uno le comenta que tienen unos libros, pues bueno. Que en Francia también hubo una matanza de protestantes, también eso aparece. La famosa noche de San Bartolomé. O el Duque de Alba. En un momento el Duque de Alba tenía que ir a los Países Bajos, pues hay una conversación entre 2 inquisidores, pues sale el tema, de alguna manera. Así, bueno, se van explicando para querer envolver el periodo, cómo era, cómo se vivía o cómo se pensaba. ¿Llegasteis a pensar en algún momento que la novela iba a tener el nivel de emoción que tiene? ¿El nivel de emoción? Sí. Bueno, pues a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy optimista por naturaleza. Eres todo lo contrario, eres pesimista. Más que nada, te voy a explicar, y perdona que te interrumpa. A veces es que lees libros y que gusta ser más perfeccionista y dices, siempre tienes la idea de que te has quedado corto. Claro, comparado con otros libros que estás leyendo, dices, ostras, yo aquí me estoy quedando corto, de alguna manera. Mira, para que veas el talante de Jordi, no te diré la frase exacta porque no es adecuada, pero cuando tuvo el libro en las manos y se lo leyó, dijo, para quien somos nosotros,
fue más fuerte lo que dijo. Pero bueno, digo, para quien somos nosotros, este libro no está mal. Con palabras más fuertes, pero tú mira, yo en cambio siempre cogí y le dije, este libro está muy, muy bien. No, yo recuerdo que una vez le dije, parece que este libro no lo hayamos escrito nosotros. Sí, también me lo dijo. Una vez lo estaba leyendo. En los escritores, que cuando acaban no son capaces de reconocer que eso lo escribieron ellos. Es algo normal. Bueno, oye, vamos a ir terminando. Ha sido un auténtico placer teneros. Tengo ganas de poder leer la continuación y la verdad se ha dicho que mi más cordial enhorabuena por un libro de este calado. Veréis, hay una cosa que dice un muy buen amigo mío que sabe mucho del mundo de las letras y dice que a veces el primer libro de un buen escritor o de un muy buen escritor suele ser una obra maestra. Entonces, es una cosa, por eso hay muy buenos escritores, porque lo primero que escriben es francamente bueno, que es vuestro caso. Por favor, para despediros, decir lo que creáis conveniente y sabéis que en el grupo hay mucha carencia por el Inquisidor de Barcelona. Pues mira, yo quisiera añadir una cosa que la verdad es que me ha sorprendido negativamente. Sí, no, te cuento. Verás, tú tuviste la gentileza de que yo puse en mi Facebook una especie de recorrido para ver las calles de Barcelona y era un regalo para la gente, un regalo. No, aquí no había trampa ni cartón, ni se vendía nada, ni se quería vender nada, solo era por el placer de hacerlo. Yo la verdad es que me imaginé que, a lo mejor, como soy muy optimista, me imaginé que habría una fuerte demanda, pensando, bueno, ya que nos regalan esto, nos gusta la novela histórica, pues vamos a apuntarnos, ¿no? La verdad es que he conseguido hacer 2 grupos, pero francamente me esperaba una respuesta por los componentes del grupo pues mucho más acentuada. Josep, 2 grupos puedes considerarlo un éxito, porque ¿Sí? yo cuando vi el anuncio me pareció francamente interesante y que es algo digno. Es una pena que yo no esté cerca de Barcelona para poder recorrer Barcelona con vosotros, conociendo los escenarios y los lugares del Inquisidor, pero yo lo he visto en otros sitios y me parece una gran idea. Y tiene que tener publicidad. Si la gente, quien vea esta charla en estos momentos, pues posiblemente no se haya enterado de que salió el anuncio en el grupo. Pues bueno, ya está enterado y 2 grupos, pues en principio no está mal, porque además sigue funcionando bien el boca a oreja. Entonces, esos grupos pueden llamar a otros. Esperemos. Desde luego, por nuestra parte no va a quedar porque es totalmente gratis. Eso quiero dejarlo bien claro. Lo hacemos por el mero gusto de hacerlo. Sí, de compartir vuestras experiencias, porque lógicamente en esta charla, en este rato que hemos estado charlando, habéis destilado un montón de emoción. Es una cosa que ya realizamos hace, no sé, un par de años, que con un grupo de gente que salió muy satisfecha, estaban muy contentos, lo pasamos muy bien, con sitios emblemáticos, explicando, pues aquí es donde vivían los personajes de la novela, aquí vivía la gente acomodada, aquí en esta zona era la zona peligrosa, las iglesias donde estaban el gobierno, todo esto, la Inquisición. Quiero decir que fue muy agradable, ¿no? Pero bueno, eso depende del gusto de cada uno. Yo solamente restar, oye, darte las gracias por esta oportunidad, felicitarte por es el grupo quien os da la oportunidad, porque el grupo tiene interés en saber sobre el Inquisidor de Barcelona. Entonces, bueno, es algo atractivo. Y es una manera de, entendemos desde el grupo de administración, de que es una manera de que los autores se acerquen a los lectores y los lectores vean quiénes son los autores
de esa novela que les gustó, que no les gustó, pero bueno, pero es una manera de estar cerca. Por tanto, es muy interesante, de verdad. Muy Oye, bien. despediros con lo que consideréis oportuno. Bueno, yo solamente, si a todos los interesados que quieran entrar en un periodo para mí apasionante, que es el del siglo XVI y XVII, el periodo de los Austrias, pues que si quieren animarse a leer la novela y a ver qué dictaminan. Solamente eso depende de lo que les guste el periodo, depende de la historia, si les atrae. Si les gusta la intriga, si les gusta la intriga, la emoción y todo. porque la hay mucha, ya lo sabes tú bien. animarse. Y bueno, reiterar las gracias y animar a la gente al tour que hemos comentado antes, que es una buena oportunidad. Perfectamente. 1000 páginas, son 1000 páginas, son 956. 940. Pues 956 páginas. Se hacen cortas. ¿De acuerdo? Muy bien. Jordi y Giuseppe, gracias. Y oye, he disfrutado otra vez charlando con vosotros del Inquisidor. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos de grabar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cortamos todavía. Hasta luego.